Muy bien, estamos conectados. Estamos hablando de la familia, estamos hablando del hogar cristiano. Si son observadores, se darán cuenta que ya este va a ser el segundo mes que estamos con el tema de la familia. Normalmente manejamos un tema por mes, pero en este llevamos 2 meses. Y es porque la familia está en el corazón del Señor. Veíamos la vez pasada, ¿no? La familia es diseño del Señor. Dios está interesado en las familias. Dios creó las familias, ¿sí? Y las familias son realmente importantes para el Señor, pero también las familias están siendo muy atacadas. Hay familias que han sido debilitadas por diferentes factores. La familia está siendo atacada tal vez por personas externas, políticas y demás, pero también la familia está siendo atacada desde adentro, por el pecado. Entonces es importante que nosotros, como miembros de la familia, porque todos acá somos miembros de una familia, ¿verdad? Comprendamos y entendamos cuál es nuestro rol, qué debemos hacer, cuál es nuestra responsabilidad, ¿sí? Cuando me dijeron el tema que debía tocar hoy, y es la responsabilidad en el hogar cristiano, lo primero que se me vino a la mente fueron esos roles que están claramente establecidos en la palabra de Dios en Efesios. No sé si lo recuerdan, que habla de qué debe hacer el esposo, qué debe hacer la esposa, qué deben hacer los hijos, qué deben hacer los padres, ¿sí? Y es que si de pronto le preguntamos a un esposo creyente, ¿sí? Cristiano, porque si le preguntamos a alguien que no, pues no va a dar esa respuesta, pero un esposo creyente, ¿qué debe hacer o cuál es su rol principal dentro de su familia? Posiblemente él responda a lo que dice Efesios 5:25, y es: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella misma. Si le preguntamos a alguna mujer de Dios, a alguna esposa creyente, ¿cuál es su principal responsabilidad? Posiblemente nos responda lo que dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si le preguntamos a los niños, a los hijos, bueno, pueden que no sean niños, hijos en general, ¿cuál es su principal responsabilidad? Puede que respondan lo que dice en Efesios 6:1 y 2. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, no lo sabemos. Y si le preguntamos a los padres, ¿cómo los padres decimos cuál es su principal responsabilidad? Puede que respondan también lo que encontramos en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor, o las enseñanzas del Señor, como dicen otras versiones. Estos son roles que Dios estableció en su palabra para que los hombres y las mujeres de Dios se comprometan con ellos y vivan de esa manera. Yo, orando y preparando esa palabra, pidiéndole al Señor dirección de lo que debería compartir, Dios me llevaba a algo, y es que hay una responsabilidad principal antes de estas. Por eso quise titular la enseñanza Más allá de los roles. Esto que encontramos ahí, que acabamos de leer, son roles que Dios estableció para la familia. Y son correctos porque están en la palabra, son consejos del Señor para nosotros. Pero antes de estos hay una responsabilidad principal que nosotros tenemos, que si no es clara para nosotros, que si no la vivimos, no van a tener sentido lo que acabamos de leer. No va a cobrar sentido lo que acabamos de leer si no comprendemos. ¿Y cuál creen que será ese rol principal, o más bien esa responsabilidad principal que tenemos en nuestro hogar? Buscar a Dios, en por ahí guiar a nuestros hijos. Mire, la principal responsabilidad que tenemos es muy sencilla. Cuando la diga van a saber que es muy sencilla, pero a veces es muy ignorada por nosotros y es realmente trascendental. ¿Saben cuál es esa principal responsabilidad? Morir. Morir. Morir a nuestro pecado, morir a nuestro orgullo, morir a nuestra naturaleza que siempre se inclina a hacer lo malo. Porque si no morimos a eso, cualquiera de los roles que acabamos de mencionar no van a tener sentido para nosotros. La principal responsabilidad que usted y yo tenemos dentro de nuestro hogar es reconocer nuestra condición, reconocer nuestro pecado, entender lo malo que es el pecado. Porque ¿saben una cosa, iglesia? El pecado es malo. A veces nosotros como creyentes ignoramos eso. Ignoramos lo dañino que es el pecado. Creemos que nuestro principal enemigo es el diablo, etc. No, es el pecado que mora en nosotros, porque el pecado trae muerte. Y si nosotros no entendemos eso, no reconocemos nuestra condición, no nos arrepentimos delante de Dios, no morimos a nuestra vieja naturaleza para tener la vida de Cristo, no pasamos de muerte a vida, como dice la Escritura, no va a tener sentido y no va a cobrar sentido para nosotros los roles que acabamos de leer hace un momento. No entenderemos
¿Cómo es que se debe vivir esto? Y es que miren, si veámoslo de esta forma, el esposo que no ha renunciado a su pecado, el esposo que no ha comprendido su condición de pecador, el esposo que no ha derramado su corazón delante de Dios, no se ha quebrantado delante del Señor, no ha permitido que el Señor crezca y el esposo ha menguado, no ha entendido la obra de Cristo. Y si no ha entendido la obra de Cristo, si no ha entendido lo que el Señor hizo por su iglesia, si no ha comprendido el gran amor que el Señor tuvo por su iglesia al dar su vida por ella, pues ¿cómo va a amar a su esposa como Cristo a la iglesia? No lo va a comprender. De pronto en algún momento de crisis y demás se acercó a alguien y alguien le dio el consejo: ame a su esposa como Cristo a la iglesia. Y sin mucha comprensión lo podrá intentar. Pero mire, iglesia, todas las acciones que nazcan de nosotros, que no sean producto del arrepentimiento, de reconocer nuestra condición, estarán manchadas por el pecado, aun cuando intentamos obedecer a Dios. Entonces el esposo intentará amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. No sé cómo lo hará porque no ha entendido eso. Intentará amarla, pero la realidad es que lo hará desde su interior de pecado, desde su egoísmo. Porque ¿sabe una cosa, iglesia? El pecado nos lleva a ser egoístas. El ser humano es egoísta por naturaleza, es su naturaleza. Y desde su egoísmo intentará amar a su esposa buscando algún beneficio. Pero el día que no obtenga ese beneficio, ¿qué va a pasar? O la esposa que no ha reconocido a Jesús como su Señor, que no ha reconocido su pecado, que no se ha arrepentido delante de Dios, que no ha comprendido que Cristo es su única esperanza, que no ha decidido someterse a Cristo, menguando ella. ¿Cómo se va a sujetar a su esposo como a Cristo? Eso no va a ser comprensible para esa esposa. Va a intentar hacerlo, de pronto va a creer que se limita a hacer caso, pero va a estar manchado por su pecado. Si no se ha arrepentido, va a estar manchado por eso. Igual lo hará con algún propósito egoísta. Voy a decir que sí a todo, a ver si de pronto este fin de semana, no sé, vamos de paseo, yo qué sé. Pero el día que eso no pase, ¿qué va a pasar con su obediencia y sujeción? O los hijos. A veces es muy evidente y hablamos mucho que los hijos son convenientes y demás, pero eso no pasa solo en ellos, pasa en todo aquel que no se ha arrepentido. Si los hijos no se han arrepentido, no han reconocido su pecado, no han menguado para que Cristo crezca, no han muerto a su vida para pasar de muerte a vida en la vida del Señor, si no han entendido que el camino es someterse a Dios y honrarlo, obedecer a Dios y honrarlo, ¿cómo van a hacerlo con sus padres? ¿De qué forma? Por más buen hijo que uno diga, no, este es un buen hijo, si no se ha arrepentido de su pecado, sus acciones estarán manchadas por el pecado. Y la obediencia que presten va a ser conveniente, va a ser egoísta. Y de la misma manera, si los padres, los que son padres, no son conscientes de lo malo que es el pecado y por ende no se han arrepentido de él, no han quebrado su corazón delante del Señor en dolor por haber fallado, quiere decir que esos son padres que ignoran el pecado, lo malo que es el pecado, y por ende no le van a dar mucho problema al pecado de sus hijos. Desde que les vaya bien en la universidad o en el colegio, desde que laven la loza, atiendan la cama, no le van a dar problema, porque no han visto lo peligroso que es el pecado. Y por ende, si no han visto lo peligroso que es el pecado y no se han arrepentido, pues no le van a ver mucho valor a la palabra de Dios. Así que no le van a ver mucho problema instruirlo sí o no en la palabra. Y lo van a hacer también en el amor de padres de forma conveniente. Instruyo al niño en la palabra o lo llevo a la iglesia a que oren por él o algo cuando veo que su rebeldía me está incomodando. Pero no es porque yo le vea el valor a la palabra, es porque me está incomodando. En ese momento, ¿cómo es que se llama ese muñequito que dice obedece a tu papá? Y eso, Viper creo que es. Eso, se lo pongo pero es porque me está conveniendo, no porque entiendo lo malo que es el pecado. Entonces, no sé si nos damos cuenta que hay una responsabilidad mayor que debemos cumplir antes de entrar a mirar los roles, porque sin esto no tiene sentido.
Todos los esfuerzos que hagamos, aun cuando intentemos cumplir esos roles, si no nacen de nuestro arrepentimiento, si no nacen de nuestra muerte a nuestro pecado, de la muerte a nuestra naturaleza, van a estar contaminados por el pecado. Ni siquiera los vamos a comprender. No vamos a entender qué estamos haciendo. No vamos a comprender realmente qué es lo que debemos hacer. Y es que es natural, iglesia. Por favor, acompáñenme a Lucas 6, 43 al 45. Lucas 6, del 43 al 45. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de la zarza. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Iglesia, es natural. Si yo no me he arrepentido, si yo no he reconocido mi pecado, si yo no he reconocido la necesidad que tengo de Cristo como mi Salvador, no como aquel que me va a solucionar los problemas, sino como mi Salvador, porque estoy condenado a muerte a causa de mi pecado. Si yo no entiendo esto, todo lo que produzca y venga de mí va a estar manchado por el pecado, aunque sean buenas intenciones las que yo tenga, porque van a ser de mí, de mi maldad, de mis fuerzas. Y quiero dejar algo claro, porque posiblemente lo mencionaré varias veces, para que entendamos a qué me estoy refiriendo. Cuando hablo de mis fuerzas, quiere decir todo esfuerzo que yo hago proveniente de mi pecado, de lo que yo soy. Si yo no me he arrepentido, por más, vuelvo y digo, buenas intenciones que tenga, mis acciones van a estar manchadas por el pecado, por mis fuerzas. Pero si por el contrario yo me he arrepentido, yo he reconocido mi condición, yo he puesto mis ojos en Jesús, he reconocido que es mi Salvador, mi Señor, porque necesito salvación a causa de mi naturaleza, la Biblia dice que a causa de esa confesión, de esa actitud, viene sobre nosotros el Espíritu. Y ahora mis esfuerzos no van a provenir de mi pecado, de mi maldad, sino del Espíritu de Dios que mora en mí. Y es diferente. Eso va a diferenciar las cosas. A eso se refiere con el árbol malo, que da mal fruto, y el árbol bueno, que da buen fruto. Entonces, si somos árboles malos, que no hemos reconocido nuestra condición, que no hemos reconocido nuestro pecado, así nos esforcemos por amar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia, va a estar contaminado. Así nos esforcemos por obedecer o sujetarnos a nuestros esposos como a Cristo, va a estar contaminado. No entiendo eso. Nos esforcemos como hijos a obedecer y honrar a nuestros padres, no estamos entendiendo, va a estar contaminado. Y como padres a instruir a nuestros hijos, va a estar contaminado por el pecado de nuestras acciones. Y es que el pecado es realmente dañino. Por eso les decía al principio, puede que a veces nos enfocamos solo que afuera están haciendo políticas y demás para dañar la familia. Y sí, pero a veces nos damos cuenta que el pecado que mora en nosotros es el que más daño hace. Porque el pecado trae muerte. No se nos olvide eso, iglesia. Dejemos de menospreciar e ignorar el pecado, por más pequeño que lo cataloguemos. Es peligroso y igualmente trae muerte. Si no comprendemos eso, todas nuestras acciones, todo lo que produzcamos, todo lo que venga de nosotros, va a estar contaminado. Y es que, como les decía al principio, esa naturaleza que tenemos nos lleva a ser egoístas. Y desde nuestro egoísmo nosotros a veces actuamos en la familia. Bueno, voy a amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia, voy a obedecer a mi esposo, voy a honrar a mis padres. Todo procurando y buscando un beneficio personal, que generalmente es que todo esté en paz, que no me molesten, que no me incomoden, que nos hagamos pasito, como dicen por ahí, que todo esté tranquilo. Pero ¿saben algo, iglesia? Es casi fijo que si usted y yo nos comprometemos a vivir la vida de Cristo renunciando a la nuestra, las cosas no van a estar tan en paz. Es casi fijo que si usted y yo nos comprometemos a vivir como Cristo, las cosas puede que no salgan tan como las esperamos. Y si pasa eso y no tenemos las cosas claras, vamos a comenzar a tambalear. Hay un texto que es en el que quiero basarme el día de hoy,
que quiero que nos detengamos a ver lo que está en Mateo 10, del 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39, que nos ayuda a entender un poco más esto, nos ayuda a comprender esta principal responsabilidad que tenemos, la cual es someternos a Dios, es morir a nuestro pecado. Le da sentido, porque este texto se está dando en un contexto familiar. A veces de pronto leemos este texto y pasamos muy por encima que está hablando de familia. Están tocando a la familia este texto. Lo voy a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos, por si de pronto es un poquito diferente. Pero vamos a detenernos casi versículo por versículo para entender esto y ver por qué es importante que primero muramos a nuestro pecado, a nuestra manera de vivir, antes de pensar en cualquier rol. Mateo 10, 34 al 39. Voy a darle un poquito de contexto de qué está pasando en este capítulo. Al principio de este capítulo, Jesús comisionó a sus discípulos y les da una misión, la cual es ir y compartir el evangelio, ¿sí? Pero entiéndase que ese ir y compartir el evangelio iba más allá de palabras. No era que llevaran un discurso, sino que ese discurso fuera acompañado por una forma de vivir, por una santidad radical, por una vida de consagración al Señor. Pero Jesús les dice que a esos lugares donde ellos van a ir, puede que haya personas que los reciban bien, que los acojan en sus casas, incluso los alimenten y acepten ese mensaje. Pero también puede que haya personas que los rechacen por ese mensaje, que haya personas que no los quieran recibir. Puede que incluso los lleven ante autoridades civiles acusándolos de cosas por llevar ese mensaje, por vivir ese mensaje. Eso les estaba diciendo Jesús, y en ese contexto les llega a decir, es que el pecado incomoda tanto a las personas que puede que esos problemas se los comiencen a ganar ustedes en sus casas también. Y ahí comienza a hablar este texto que vamos a leer, de Mateo 10, 34 al 39. El versículo 34 dice lo siguiente. Recuerden que estoy leyendo en PDT. No crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo. O espada, dice el uno. Mire, las personas que intentan hacer buenas acciones dentro de su familia, desde sus fuerzas, desde su pecado, están buscando condiciones ideales y no comprenden que el obedecer a Dios tal vez nos traiga problemas. Esto no es comprensible para aquellos que no han muerto su manera de vivir, porque no se dan cuenta que lo que los motiva es el pecado que mora en ellos, su egoísmo. Entonces estas palabras no son comprensibles. Estas palabras incluso llegan a ser incómodas, molestas. Y es que seamos sinceros, iglesia, hay muchas personas a día de hoy que asisten a la iglesia, y no me refiero solo a esta congregación, sino a la iglesia de Cristo en general, que van con el único objetivo de obtener algo a cambio de Cristo. Que Cristo me dé trabajo, me sane, me solucione mi problema financiero, etc. Y si se dan cuenta que en el camino, en empezar a obedecer a Dios, eso les trae más problemas, se van. Si yo vine con problemas a que me lo solucionen y me gano más problemas, no, gracias. Porque no han entendido, y desde su egoísmo es que buscan al Señor, desde su pecado es que buscan al Señor. Solo alguien que ha renunciado a su manera de vivir, que ha renunciado a su pecado, que reconoce su condición delante de Dios, puede comprender estas palabras aunque sean duras. Porque sigue diciendo y se pone un poquito más complejo el asunto. Entonces dice, no he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo. Versículo 35 y 36. Y para causar divisiones en la familia. ¿En dónde? El hijo estará en contra de su papá. La hija estará en contra de su mamá. La nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. Yo quiero hacerle una pregunta, iglesia. Por favor, no me vayan a responder, ni me vayan a levantar la mano, ni le peguen al de al lado. No, personal, ustedes.
Sinceramente, ¿ustedes están dispuestos a obedecer al Señor en sus casas, aunque les traiga este tipo de conflicto? No me respondan, solo quiero que lo piensen. Sinceramente, ustedes se conocen. ¿Ustedes están dispuestos a amar a sus esposas como a Cristo amó a la iglesia, a obedecer a sus esposos como Cristo, a honrar a sus padres, a instruir a sus hijos, aunque eso les traiga problemas? Porque es que si no hemos renunciado a nuestra naturaleza de pecado, la respuesta es que no estamos dispuestos a eso. Solo una persona genuinamente arrepentida, solo una persona que ha comprendido lo peligroso y lo malo que es el pecado y por ende ha renunciado a él y se ha sometido a Cristo, está dispuesto a honrarlo, venga lo que venga. El que no, será a un lado apenas vengan problemas. ¿Por qué creen que se van a dar esos problemas? ¿O se podrían llegar a dar esos problemas dentro del hogar? Por el pecado. Ese es el problema. Mire, si una persona, o bueno, varias personas en un hogar se comprometen con el Señor, se arrepienten genuinamente, han entendido que el camino es morir, renunciar a su vida para obtener la de Cristo, esas personas van a ser molestas para aquellos que quieren seguir pecando. Así esas personas vengan a la iglesia. Pero hay muchas personas que vienen a la iglesia porque quieren escuchar una palabra de pronto de aliento, porque pronto creen que les va mal durante la semana si no vienen, pero no porque realmente entiendan la necesidad que tienen de Cristo. Entonces, una persona que entiende eso y comienza a vivir en santidad, que comienza a reflejar a Cristo en su hogar, va a ser incómodo para los que no quieren vivir de esa forma. Va a ser molesto. Porque el pecado trae muerte, pero la obediencia al Señor vida. Entonces va a ser dos cosas opuestas que van a generar un conflicto. Si tal vez usted no ha experimentado eso, puede ser que en su casa todos están comprometidos en honrar al Señor, todos han muerto a su pecado, todos están en el camino de llegar a la estatura de Cristo y gloria al Señor, ¿sí? No hay que permitir que el pecado entre, no hay que permitirle nada al pecado, no hay que permitir que nuestra naturaleza intente salir a flote. Pero también puede ser que sea usted el pecador que se incomoda con los otros. Yo no sé si tal vez usted es el que se está incomodando en su casa con las personas que quieren vivir en santidad. Si usted sea el que cree que son exagerados aquellos que quieren obedecer al Señor. Y yo quiero que entendamos algo. Yo estoy hablando de obediencia a Dios. Yo no estoy hablando de religiosidad ni de legalismo. Porque hay muchas cosas que nosotros creemos que le agradan a Dios que ni siquiera en su palabra están. Pero lo hacemos por tradición o por otra. No, yo estoy hablando de obediencia a Dios, de morir a mi pecado, porque el legalismo y la religiosidad también provienen del pecado. Y yo no sé si nosotros más bien seamos los que nos incomodamos por eso. Si seamos sinceros, digan, yo como que soy el que forma problema cuando mi familia quiere andar rectamente. Y si es así, pues nuevamente traigo una buena noticia. Podemos arrepentirnos. El hecho de que Dios permita que su palabra sea proclamada el día de hoy quiere decir que Dios está dando una nueva oportunidad de arrepentirnos. Si usted es consciente que sus acciones y la forma en la que usted se está dirigiendo en su hogar y en su vida en general está manchada por el pecado, pues hoy puede arrepentirse. Hoy puede comprender lo peligroso que es el pecado. Y es que mire, hay un texto que me encanta, que yo creo que lo he dicho 90% de las veces que me subo acá, que está en Juan 1:9, que dice: pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Solo necesitamos reconocer nuestra condición y humillarnos delante de Él. Hay muchas personas que esperan estar bien para acercarse a Dios. ¿Cómo eso va a ser posible?
si dentro de mí, si dentro de la naturaleza del ser humano solo hay pecado, ¿cómo es posible yo estar bien para acercarme a Cristo? No, yo debo acercarme a Cristo para que Él me limpie, para que Él me transforme, para que Él me cambie. Así que hoy es una buena oportunidad para que lo hagamos. Pero sigamos con el texto, versículo 37. Entonces recordemos, les está diciendo en ese contexto: no he venido a traer paz sino guerra, ¿sí? Los de su casa van a ser los enemigos. Y en ese contexto les dice el versículo 37: el que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y es que miremos una cosa, iglesia. Si una persona tiene un amor mayor que el de hacia Dios en su corazón, eso se llama idolatría. La idolatría no es solo rendirle culto a una imagen, es tener un amor en nuestro corazón que está por encima del Señor. Si yo tengo un amor en mi corazón que va por encima del Señor, pues yo siempre iré en pos de agradar ese amor. Y cuando tenga que desobedecer a Dios por agradar a eso que amo más que a Dios, no tendré problema en hacerlo. Lo haré. Y es que en medio de esos conflictos que se generan cuando una persona decide obedecer a Cristo, es donde se evidencia a quien ama más. Si una persona dentro del hogar, por honrar a Cristo, por morir de su pecado, por caminar en santidad, se gana problemas, y esa persona ante los problemas comienza a negociar sus principios, tal vez no se ha arrepentido genuinamente. Tal vez aún le cuesta honrar a Dios y tenerlo en primer lugar. Y es que mire, iglesia, voy a hacer unas preguntas, vuelvo y repito, no me respondan, no me levanten la mano, no. O sea, personalmente piénselo. Si usted lo ha hecho, ¿cuántas veces no hemos desobedecido a Dios por amor, entre comillas, a nuestra familia? Y digo entre comillas, ¿por qué? Porque es una persona que no se ha arrepentido, una persona que no ha comprendido lo peligroso y lo malo que es el pecado, una persona que no ha comprendido su condición y por ende ha aceptado a Cristo y ha comprendido el gran amor que Él dio en la cruz por nosotros porque merecíamos la muerte, es una persona que no ha comprendido qué es el amor. Entonces, aunque le llame amor a muchas cosas, no ha comprendido qué es el amor. ¿Cuántas veces, iglesia, no nos hemos hecho partícipes del pecado de los de nuestra casa, escudándonos en el hecho que debemos amarlos? Permitimos el pecado, hacemos parte de ese pecado porque es que hay que amarlos. Y no nos damos cuenta que hacer eso lo que está trayendo es muerte. ¿O cuántas veces no hemos, como dice mi perdón la palabra, alcahueteado el pecado de nuestra familia porque nos conviene? Porque sé que si le incomodo me va a ganar un conflicto y no tengo ganas de pelear, mejor me quedo callado. Mire, iglesia, ¿cuántos padres no permiten que sus hijos forniquen en sus casas? Porque saben que si se les oponen, de pronto se les ponen bravos, se le van de la casa. No, mejor hay que amarlo, voy a orar por él y en algún momento llegará. Alcahueteándole el pecado, así vamos bien, ¿sí? Y eso quiere decir que menospreciamos lo peligroso que es el pecado. Tampoco nos hemos arrepentido nosotros. ¿Cuántos papás no permiten que sus hijos se emborrachen en sus propias casas? Que traigan a sus amigos y hagan fiesta, porque mejor aquí que por fuera. Permitiendo que la muerte, porque el pecado es muerte, entre a su hogar. ¿Cuántos esposos, hablando de esposa o esposo, no se quedan callados ante el pecado de su cónyuge porque si le incomodo, después de dónde viene la provisión? Eso quiere decir que nuestro amor no está en Dios, en primer lugar. ¿O cuántos hijos no ven que sus padres están pecando, que están fallando y se quedan callados para no perder sus privilegios? Ahí sí les da por honrar a sus papás. No, es que tengo que respetarlo, no le puedo decir nada. Todo por el deseo egoísta de no incomodar, de no. Porque si nosotros a veces actuamos, el pecado nos lleva a actuar de forma hipócrita. Decimos buscar paz en el hogar y lo hacemos no incomodando el pecado de otro, para estar tranquilos. Eso no es paz. Eso es una aparente tranquilidad que produce muerte.
La paz genuina, la paz verdadera, se da cuando yo y los miembros de mi hogar nos ponemos a cuenta con Dios. Eso es paz. Y eso va a costar. Eso sí es paz. Lo otro es una aparente tranquilidad que trae muerte. No es más. Y es que miren lo que sigue diciendo, versículo 38. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. ¿Cómo dice la Reina Valera? No es digno de mí. Y es que mire, hablar de cruz es hablar de muerte. ¿Sí? Y no necesariamente física, acá hablando de nosotros. Aunque pues Jesús no había pasado el proceso de la cruz, los discípulos entendían a qué se refería, porque era algo que en su cultura lo veían, en su cotidianidad lo veían. Si veían una persona que iba pasando con una cruz al hombro, ellos entendían qué es lo que le iba a pasar a esa persona. Iba camino a la muerte. Así que si usted y yo no cargamos tal vez con el rechazo que nos cause seguir a Cristo, no cargamos tal vez con el menosprecio que nos ganemos aún de los de nuestra casa por seguir a Cristo, si usted y yo no cargamos con los conflictos que puedan surgir a causa del pecado y nuestra santidad obviamente, si no cargamos con eso y vamos en pos a morir a mis deseos, a morir a mi egoísmo, a morir a lo que yo tanto anhelo, no somos dignos de Cristo. Incluso, vuelvo y repito, aunque seamos hogares, acá estén conformados hogares donde todos y cada una de las personas honren al Señor, si usted no es capaz de ser radical y a la primera muestra de pecado honrar al Señor, no somos dignos de Él. ¿Queremos la vida de Cristo? Tenemos que morir primero nosotros. Por eso es que no seríamos dignos si no lo hacemos. El deseo egoísta que a veces nace en nuestro corazón nos lleva a creer y a tener como una conciencia tranquila, llamémosla así. Decir, no, es que yo estoy trabajando en pos de mi hogar, yo estoy intentando con todos mis esfuerzos obedecer a Dios. Pero les digo una cosa, iglesia, si eso no nace y no es producto del arrepentimiento, estamos trabajando en vano. Porque miren lo que dice el Salmo 127, 1, la parte A, voy a leerlo. Si el Señor no construye la casa, es que me gusta como dice acá, los constructores pierden su tiempo. Si las acciones que yo estoy haciendo dentro de mi hogar no provienen de mi arrepentimiento, no provienen de mi sujeción a Dios, no provienen de mi muerte al pecado, en vano estamos construyendo. Así se está esforzando mucho por obedecer y amar a su esposa y honrar a su esposo y a sus papás. Así se está esforzando mucho. ¿De dónde provienen sus fuerzas? Del pecado que mora en usted. Que moran aquellos que nos han arrepentido. Si no permitimos que sea el Señor, en vano lo estamos haciendo. Estamos perdiendo el tiempo. La única manera que usted y yo permitiremos que Dios edifique nuestro hogar es muriendo, es menguando para que Él crezca. Es la única forma. Solo lo que Cristo construye permanece. Y si queremos un hogar que permanezca, permitamos que Él sea quien construya. Pero mientras nuestros esfuerzos nazcan de nuestro pecado, estamos perdiendo el tiempo. Ese no es el camino. No es el camino. Y es que mire como dice el último versículo, ya vamos a terminar. Versículo 39. El que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que dé su vida por mí, la encontrará o la hallará. A veces nos aferramos a nuestra vida y esa es la realidad, a mi manera de ser, a yo soy así, así actúo. No le damos problema a nuestro orgullo, no le damos problema a nuestra indiferencia, a nuestra incredulidad. Nos aferramos a nuestra vida a vivir así y creemos que por venir a la iglesia, sentarnos a escuchar una hora, hora y media, eso es todo. Nos aferramos a nuestra manera de ser. Si seguimos de esa forma, faltos de arrepentimiento, de reconocer el pecado y arrepentirnos, vamos a perder nuestra vida.
¿Y saben qué es lo triste? Que nos vamos a llevar por delante a los de nuestra casa. ¿Usted cree que el pecado de un padre solo afecta a su padre, al padre? ¿Usted cree que el pecado de una madre solo afecta a la mamá? ¿O el de los hijos solo afecta a los hijos? El pecado trae muerte. Y si yo me aferro a mi vida de pecado, posiblemente me llevaré mi familia por delante. A veces, en serio, iglesia, nos enfocamos tanto en lo que afuera pueden hacer en contra de nosotros e ignoramos tanto lo que hay dentro de nosotros, que es el pecado. Si nosotros honráramos al Señor, si nosotros nos arrepintiéramos genuinamente, viviéramos en santidad, no importa cuánto esfuerzo hagan afuera por destruir. El problema es que ellos tienen la capacidad de destruirnos por el pecado que mora en nosotros. Pero nos enfocamos a veces en lo que no es. Pero termina diciendo el texto: pero el que dé su vida por mí, la encontrará. El que esté dispuesto a entregar su vida por Cristo, a morir a su pecado, sus deseos, a su conveniencia dentro del hogar, el que haga eso, hallará la vida. Y esa vida se extenderá a su familia. De forma genuina, no esa paz ahí producto del pecado medio hipócrita para no, una paz genuina. Aunque al principio traiga conflicto, aunque sea difícil, eso es lo que perdura. Y yo sé que a veces es complejo entender esto, porque cuando hablamos de hogar cristiano nos imaginamos es un escenario ideal donde nadie pelea con nadie, donde todos se sujetan a todos, pero a veces esa no es la realidad de nuestros hogares. La realidad es que nuestra obediencia a Dios a veces va a causar problemas si hay gente que insiste en pecar dentro de nuestros hogares. La verdad es que nuestra obediencia a Dios nos va a llevar a tener que ser radicales, y ante la primera muestra de pecado, postrarnos, reconocer nuestra condición delante del Señor y pedir perdón. Y eso sí que traerá vida. Mire, yo quiero que el mensaje de hoy lo veamos como es. Yo no quiero que ustedes vean este mensaje como un panorama desesperanzador, donde no me tocó entonces aguantarme que en mi casa haya pelea, haya guerra, me tocó entonces aguantarme los problemas. Yo no quiero que lo veamos de esa forma, porque este es un mensaje que está en la palabra de Dios, que nos lleva a tener esperanza, que nos está instando a comprometernos con el Señor, que nos está mostrando el camino, aunque difícil, aunque angosto, pero es el que produce vida, que nos está llamando hoy la atención a que pongamos nuevamente nuestros ojos en Cristo, a pesar de lo que esté pasando, porque comprendemos hoy que honrar a Dios, aunque me traiga conflicto, es el camino de la vida. Es un mensaje que nos está dando la oportunidad de arrepentirnos hoy y corregir nuestro caminar y bendecir nuestro hogar realmente, de dejar de contaminar nuestro hogar con el pecado y comenzarlos a bendecirlos con la obediencia a Cristo. Los más bendecidos con que nosotros nos comprometamos con obedecer a Cristo serán los de nuestra casa, aunque al principio les incomode tal vez. La obediencia a Cristo realmente va a traer un fruto que permanezca. Y es que mire, por ejemplo, un ejemplo que encontramos en 1 de Pedro 3:1. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. 1 de Pedro 3:1. Dice: de la misma manera ustedes, esposas, y está hablando acá el rol de la esposa, ¿sí? El que mencionamos ahorita, pero de una esposa que se ha arrepentido de su pecado, que ha reconocido a Cristo y demás. Pero de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se nieguen a obedecer la buena noticia, la vida recta, y prestemos atención a esto, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras, y ellos serán ganados. Mire, cuando está hablando de vida recta, se refiere a esas personas que han muerto a su pecado y sus acciones provienen del Espíritu de Dios que mora en ellos. Esas acciones,
aunque al principio traigan conflicto tal vez, producirán vida. Esas acciones. Así que, mire, yo no sé cómo sea el interior de sus hogares, no los conozco. No he compartido tal vez lo suficiente con muchos de ustedes como para saber. Pero sí sé de parte del Señor que no desmayemos de hacer lo bueno. No nos cansemos de hacer lo bueno, como dice Gálatas, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que pasa es que a veces desmayamos porque todo proviene de nuestras fuerzas. No nos cansemos, pongamos nuestra mirada en Cristo, confiemos en Él, confiemos en el Señor. Y si necesitamos arrepentirnos, arrepentámonos hoy. Miren, la voluntad de Dios es que todos los miembros de su familia y de mi familia le conozcan. Esa es la voluntad del Señor. Por el familiar que usted no da ni un peso, perdón la expresión, a ese Dios quiere salvarlo. Por ese hijo que usted tanto ora, o esa hija, o ese esposo, Dios quiere salvarlo. Pero si nosotros seguimos negociando y permitiendo el pecado, estamos siendo incoherentes. Esa es la voluntad del Señor. Mire lo que dice 1 Timoteo, último texto que leo, 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? Y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo del Señor. Dios tiene un deseo más fuerte que el suyo porque su hijo lo conozca. Dios tiene un deseo más fuerte que el suyo porque su esposo, esposa, papá, mamá lo conozca. Pero nosotros a veces no ayudamos negociando y permitiendo pecado en nuestra casa, llevando incluso pecado a nuestra casa. Así que hoy yo quiero invitarlos a algo, y es que oremos juntos como iglesia, que nos pongamos en pie y hagamos un clamor a Dios. Mire, si usted es consciente hoy y puede ser sincero y decir, tal vez yo soy el culpable de que el pecado esté en mi casa, tal vez yo soy el culpable que se haya metido, ya sea porque yo lo llevé o ya sea porque yo lo permití. Tenemos que arrepentirnos y orar. Pero tal vez si usted dice, no Dios, yo he estado firme, fiel contigo, pero ha sido duro, Señor, los conflictos y las dificultades han sido... Tenemos que orar porque Dios renueva nuestras fuerzas, porque no provienen de nosotros, del Señor, de esa nueva vida que hemos adquirido por medio de Cristo. Y tal vez si usted ya ha visto un poco un panorama desesperanzador con alguien de su familia, tranquilo, ponga sus ojos en Jesús y oremos en ese sentido. Dios es bueno y a veces lo olvidamos. Dios es bueno. Su circunstancia y mi circunstancia no determina la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios no cambia. Oremos, iglesia. Señor Dios, hoy ante todo queremos darte gracias porque nos permites escuchar tu palabra, Dios. Hoy te queremos dar gracias porque a pesar tal vez de nuestra negligencia, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, Señor, a pesar de que no le hemos prestado atención a eso, tú nos das una nueva oportunidad de arrepentirnos, Señor. Hoy te doy gracias, Dios, porque a pesar de que he actuado mal, Dios, aunque a pesar de que mis acciones han sido contaminadas por el pecado, tú has guardado mi familia, aún a pesar de eso, Señor. Y hoy te pido, Señor, que nos perdones. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona porque tú más que nadie sabes que muchas de las cosas que yo he hecho en mi hogar las he hecho con una doble intención, Señor. Las he hecho de forma conveniente. No han venido de mi deseo ferviente de honrarte a ti, sino de obtener algún beneficio, Dios. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor, si he permitido que el pecado entre a mi casa, si yo lo he llevado o yo lo he permitido, Señor. Perdóname porque hoy entiendo que eso lo hice desde mi pecado, procurando una aparente paz. Pero hoy entiendo que el camino, aunque sea difícil, es honrarte y poner mis ojos en ti, Señor. Morir a mi naturaleza, Señor. Ayúdanos en esto, Señor, porque tú sabes que a veces es difícil tal vez ver el rechazo de alguien de mi casa. Tú sabes que a veces es difícil ser de estorbo, Dios. Incluso a veces es difícil que sean de estorbo para mí, Padre. Dame la fuerza, Señor, porque no quiero titubear, no quiero tambalear, no quiero volver atrás, Señor. Quiero enfocarme en ti, con mi mirada en ti, Jesús.
Hoy, Dios, entiendo que hay esperanza para nuestra familia en ti, Señor, que a mí me compete honrarte, obedecerte, Señor, y tú harás, Dios. Hoy entiendo que mi principal labor en el hogar es reconocerte a ti como mi Salvador. Es renunciar a mi pecado, es morir a mi pecado, es morir a mi manera de vivir. Hoy entiendo que eso es lo que me compete a mí y tú harás, Señor, porque confío en ti, Padre. Confiamos en ti, Señor, en tu bondad y en tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, a prestar atención a nuestros corazones, porque a veces son malos y producen cosas malas, Dios. Ayúdanos a prestar atención al pecado. No nos permitas ignorarlo, ni alcahuetearlo, ni permitirlo, Señor, sino vivir en santidad, Señor. Danos la fuerza, Padre. Hoy también te pedimos por aquellos familiares, Padre, que no te conocen. Ayúdanos, Señor, porque queremos con nuestra conducta, con nuestra santidad, Dios, ser esos mensajeros que tú quieres que seamos, Dios. Queremos ser luz. Queremos perseverar hasta el final, Señor, y llegar a ti, Padre, honrándote en todo tiempo y en todo momento, Señor. Gracias por tu palabra y la oportunidad que nos das de compartir acerca de ti, Señor. Gracias, Dios Santo. Dele la gloria a Dios en su vida, dele la gloria a Dios en su corazón. Un saludo también a los hermanos que están con nosotros en esta hora. Vamos a aprovechar este momento. Vamos a hacer una oración por Colombia. ¿Cuántos creen que saben y entienden que Colombia necesita la oración de la iglesia? Amén. Y vamos a hacerlo en un contexto bíblico. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué le va a suceder a los malos? Irán de mal en peor. Así que vamos a orar porque uno malo, uno perverso, uno corrupto no puede venir a ofrecer paz, y mucho menos paz total. Jesucristo vino a ofrecer conflicto, así que es contrario. Ese es el espíritu del anticristo. Vamos a orar. Levante su oración, dígale: Padre, bendice esta nación. Padre de la gloria, gracias por el privilegio, la bendición. Mi hermano, tú que estás allá también en tu casa y en las redes, ore, levante oración. Dígale: Padre de la gloria, en el poder, en la autoridad, en la bendición del Espíritu Santo, Señor amado, en esta hora, Dios, juntos, Señor amado, como iglesia, como tu pueblo, como los llamados, los escogidos del Señor amado, oramos, Padre Santo, para que tu gloria descienda con poder y autoridad. Tu palabra ha prometido que solo el poder del Espíritu Santo va a redarguir, va a transformar, va a cambiar una nación, Dios amado. Y en esta hora, Dios, clamamos, suplicamos el favor del cielo, Dios amado. Ningún hombre podrá dar paz a esta nación, Dios amado. Solo Jesucristo es la paz en el corazón de aquel que se arrepiente de su maldad y de su pecado. Padre de la gloria, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, hay liberación, hay poder, hay autoridad. La grandeza del cielo, Dios amado, desciende, Dios amado, sanando esta tierra. Sabemos que el enemigo se ha levantado para matar, robar y destruir, y en esta hora, Dios de la gloria, oramos, Padre Santo, porque la economía de esta nación no será robada por el enemigo. Levante esa oración, dígale: Padre Santo, las empresas no son dañadas, no son quebradas, Padre Santo, por causa del pecador, del malvado, del perverso. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale: Padre Santo, sabemos que nuestro socorro viene del cielo, que nuestra ayuda viene de lo alto. Es el momento de orar. Tal vez el miércoles oramos 40, 50 hermanos en el ayuno, pero en la iglesia también todos en unidad debemos orar. Levanta esa oración, dígale: Dios, gracias, gracias por ese trabajo, por ese empleo. Dígale: Dios amado, gracias por el pan o la provisión. De donde viene el pan, Dios amado, viene del cielo, viene de ti, Padre Santo, pero viene a través de esa empresa, de ese negocio, de esa oficina. Dígale: Padre Santo, tú abrirás puertas, Dios amado. La gloria del cielo nunca se cerrará en un corazón que te ama, en un corazón que te busca. Dígale: Padre Santo, sana esta nación, libera esta tierra, Padre Santo. Oh Rey de la gloria, Padre Santo, en los postreros tiempos, cada vez la situación de este mundo irá de mal en peor, dice la palabra, pero donde está la gloria de Dios,
Dios, ahí está la iglesia. Donde está un hijo de Dios, llevará la presencia del cielo. En esta hora, Dios, te exaltamos. En esta hora, Dios, te bendecimos. En esta hora, dígale: Padre Santo, hay bendición, hay bendición. Dígale: Padre Santo, y sobre y abundará en gran manera. Dígale: Padre Santo, porque tú eres mi guardador, porque tú has sido mi ayudador, Dios amado. En el día de la crisis de este mundo, tú nos has guardado, nos has levantado. Dígale: Padre Santo, no ha faltado el pan de cada día, no ha faltado, Señor amado, la salud. Dios amado, siempre has dado bendición, siempre has levantado el corazón de tu iglesia. Así que en esta hora, Dios amado, oramos por libertad en el nombre de Jesús de Nazaret sobre Colombia. Y todo programa, toda agenda, toda reunión encubierta del enemigo que se hace entre ellos para dañar esta nación es quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder, hay autoridad del cielo. De lo alto viene mi ayuda, de lo alto de Jehová de los ejércitos viene nuestro socorro. Así que, mi hermano, no pierda la oportunidad de levantar una oración de bendición a través de la intercesión. Tú donde estás, allá en las redes, en tu casa, en esta ciudad, en otra ciudad, en otro país, también en el mismo espíritu, oramos en el poder de Dios, oramos en la autoridad del cielo, oramos en la autoridad de lo alto. Dígale: Padre de la gloria, gracias en esta mañana, porque Colombia, esta nación, es bendecida por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Dios amado, te damos gracias en esta hora, Padre Santo, porque es la tierra que tú nos has dado por heredad, y el enemigo no podrá robar, y lo que ha querido robar, lo que ha querido matar y destruir, tendrá que soltarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. El enemigo tendrá que devolver lo que ha querido quitar en medio de nosotros, Dios de la gloria. Oh Padre Santo, y el enemigo se ha levantado por un camino, pero dice la promesa de la palabra que es verdad: por 7 caminos tiene que salir huyendo el enemigo, el engañador, el mentiroso. Te damos gracias, Jesucristo de la gloria. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro ayudador. Dígale: Padre Santo, en ti tenemos esperanza, en ti tenemos confianza. Jehová de los ejércitos es nuestro ayudador. Jehová de los ejércitos es victorioso. Jehová de los ejércitos es la gloria que nos guarda. Bendice tus hijos, bendice tu casa, bendice los niños, bendice las nuevas generaciones. Dígale: Padre Santo, guarda a sus niños, cúbrelos, protégelos. Dígale: Padre Santo, que ninguna ideología, Señor amado, diabólica y satánica, Señor, invada sus corazones, sus mentes y sus vidas. Oh Padre Santo, que solo el poder de la palabra, Señor amado, descienda en los corazones de las nuevas generaciones. Dios amado, que la luz de Cristo sea en cada vida y en cada corazón. Te damos gracias, Dios, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gracias. Gracias. Dele el aplauso al Señor Jesús. Dele la gloria al Señor Jesús. Dele la gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana. En este momento todavía no vamos a recolectar, mis hermanos. Vamos a ver 4 fundamentos para discernir la palabra de verdad. Vamos a evaluar la palabra en esta mañana. Y la palabra verdadera tiene estos 4 cualidades. Y dice lo siguiente: llama al arrepentimiento y a la conversión. ¿Eso ha hecho la palabra en esta hora? Segundo aspecto: denuncia las injusticias sociales. Esa es la palabra de Dios. Tercer aspecto de la palabra verdadera: advertencia del juicio divino. Y cuarto aspecto es promesa de restauración y salvación futura. Amén. Así que esa es la manera como Dios bendice a la iglesia, a través de la palabra. Así que esta es la manera, o este es el filtro, este es el colador de la palabra, para que usted lo entienda. Amén. Si alguien quiere conocer estos 4 punticos, a la salida me puede consultar. Y los hermanos que están con nosotros en las redes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús en esta preciosa mañana, en esta hora. Dios les bendiga. Estamos prontos a iniciar nuestro homeschool. Te invitamos a que incrementes tu conocimiento. Se brindará una experiencia educativa completa para todas las edades, donde podrás obtener tu título de manera virtual o semipresencial. Desde clases de inglés, bachillerato por ciclos, apoyo académico y refuerzo escolar. Para mayor información, comunícate con la pastora Norma al finalizar de cada servicio.
Para seguir a Jesús debemos mostrar nuestra devoción y obediencia a Él. Por eso te invitamos a que inicies tus clases de bautismo todos los domingos a las 8 de la mañana. Si quieres dar este paso de valentía, comunícate con el pastor Carlos González. ¡Ay! Y ya se iniciaron las clases. Primer seminario para la familia y la niñez. Pasando la antorcha. Discipula, alcanza y entrena a las nuevas generaciones en el Evangelio. Del 25 al 28 de abril. Invitados especiales, pastores Chaume y Am Bueno. Directores de Corazones en Acción México. Programa tu tiempo y separa tu cupo. Inscripciones abiertas. 30,000 pesos por persona, 50,000 pesos por pareja. Invita Holy Kids. Informes Pastora Gloria Reyes. Pero Jonás fue desobediente a lo que Dios le dijo. Acabamos de ver este maravilloso video en el cual nos informa el trabajo que se viene haciendo en la ciudad de La Guajira, en el tiempo de bendición que Dios ha tenido para este lugar. Así que tú no te puedes perder la oportunidad de ser parte del equipo que se prepara para esta mitad de año. Junio 14 al 24 los estamos esperando para un tiempo maravilloso de llevar y extender el reino de Dios en otros lugares. Dios les bendiga.